Agradecimiento, una expresión del alma. Es como hemos titulado esta charla de hoy. Yo creo que todos estamos más que agradecidos. Más bien esto es un recordatorio, es una exhortación de parte del rey David en este salmo, ¿verdad? Y vamos a estar tocando algunas cosas de este agradecimiento que cada alma debe de tener allí. Pero Helen Keller, una famosa escritora y activista de derechos civiles en Estados Unidos, que no nació ciega, pero producto de accidentes y de cosas que pasaron en su cuerpo, pues se quedó ciega y sorda. De hecho, fue la primera persona en Estados Unidos en graduarse con un bachelor's degree en art en la división de sordos y ciegos. O sea, es interesante. Ella dijo lo siguiente, dice: se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha denegado. Pero ella tenía propiedad para decir eso. Ella podía decirlo. Eso es un alma agradecida. Albert Einstein dijo allí: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro, y la segunda es como si todo fuera un milagro. El milagro de estar aquí hoy. El milagro de haberse levantado, de respirar, de tener seres que amamos todavía a nuestro lado. El milagro de la vida. O sea, realmente un alma agradecida va a ver en los detalles pequeños de la vida y en el diario estas cosas, mis hermanos. Nosotros vemos en los Salmos que David era un hombre que veía la vida como un regalo. Y de eso es que vamos a estar hablando en este día. Porque algunos scholars y teólogos han visto en el Salmo 103 que usted tiene delante y que vamos a estar desglosando un poquito más, el monte Everest, el monte más alto. Bueno, algunos o sea, una aplicación, no tampoco algo simbólico, pero han dicho que el Salmo 103 es el monte Everest, de que tiene la capacidad de elevar tu alma a lo máximo al agradecimiento allí, hermano. Y es realmente eso, es un salmo de agradecimiento, de alabanza, de reconocimiento a Dios por quien Dios es y también por lo que ha hecho en nuestras vidas allí, mis hermanos. Un alma que no está consciente de dónde se le ha rescatado, no podrá agradecer correctamente. Podrá agradecer, pero correctamente no, porque no está consciente de dónde ha sido rescatado allí, mis hermanos. La mayoría de los comentaristas bíblicos cree que David escribió este salmo en una edad ya avanzada, ya en los últimos tiempos de su vida, y por eso cuando él está escribiendo bajo la inspiración divina sobre este salmo, él habla mucho acerca de lo agradecido que está a Dios por su fidelidad, que acabábamos de cantar hace un rato allí, mis hermanos, por la protección, por la provisión que Dios ha tenido para con él, de cómo lo ha librado, no en una, pero en varias ocasiones de la muerte allí, y cómo había sido restaurado después de haber caído tan bajo, haber sido restaurado tan bien. Así que algunos han visto en este Salmo 103 que realmente David ya estaba entrado en años, ya en la parte final de su vida allí, mi hermano. David realmente, a pesar de que los años iban cayendo a su vida, no quería olvidarse de la bondad de Dios. Yo pienso que esta debe ser también una actitud nuestra. No importa los años o las circunstancias que nosotros estemos viviendo, no debemos de olvidarnos de la bondad de Dios, hermano. La memoria es una función del cerebro que permite allí adquirir y almacenar y también recuperar información de diferentes tipos de conocimientos que van llegando a nuestra vida desde que somos pequeños y vamos avanzando allí, ¿verdad? Habilidades y experiencias pasadas. Pero según el astrónomo Carl Sagan,
la mente humana, estoy leyendo de él, es capaz de almacenar una cantidad de información equivalente a 10 billones de páginas de una enciclopedia. 10 billones de una enciclopedia. Dice que tenemos memoria sensorial, memoria a corto y a largo plazo allí. El filósofo alemán Hermann Ebbingus dedicó muchos años de su vida al estudio de la memoria y llegó a esta conclusión que le quiero poner allí en pantalla. Ya está. Dice que en las primeras 24 horas podemos recordarnos allí más o menos de qué, del 50% de la información que hoy usted está recibiendo. O sea que mañana sobre las 11:40 va a recordar el 50% de lo que hemos hablado aquí. El otro 50% no va a recordar nada, mi hermano. Según este estudio. Ahora, para allá, para el martes, en 48 horas, usted va a recordar el 30% nada más de lo que hemos hablado aquí. Y no le quiero decir el % en una semana, cuando nos volvamos a ver el próximo domingo, porque es solamente el 3% de acuerdo a este estudio. ¿Ok? Hay algunos que tal vez se van a recordar más, ¿verdad? Porque no. Pero, ahora, ¿por qué le estoy compartiendo esto? Porque esto es interesante, hermano. Para evitar este fenómeno del olvido en la parte espiritual, para evitar este fenómeno del olvido en la parte espiritual, debemos de repasar la información que recibimos, debemos de estudiarla, debemos de memorizarla, debemos de hablarla, debemos de escribirla, hermano, para que se vaya quedando y sea traspasada de lo que es la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Por eso es que la palabra de Dios nos insta y nos exhorta, ¿verdad?, a leer, a meditar. Por eso es que el sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana. Estoy parafraseando lo que dice el versículo. Porque de él mana la vida. Nos manda a guardar en nuestro corazón la palabra del Señor. Por eso es que la instrucción de Dios es clara cuando la da por medio de Moisés, allí en Deuteronomio capítulo 6, que instruye a los niños, a los jóvenes, en todo lugar que la palabra de Dios, la palabra de Dios, no es de balde. Estos estudios salieron recientemente, no digo recientemente ahora 10 ni 15 años, ya hace un tiempo, pero es que la palabra de Dios nos lo viene diciendo a nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Allí, desde hace mucho tiempo, mis queridos hermanos, allí. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este rey agradecido? ¿A qué nos exhorta él en este Salmo 103? Bien, vamos a ir allí al primer versículo, porque lo primero que este rey nos exhorta a nosotros, a usted y a mí, es a bendecir a Jehová. Mire cómo dice el versículo 1: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esa es la primera exhortación, eso es lo que él tiene en su corazón, eso es lo que él desea hacer allí, mis hermanos. La instrucción es eso, a bendecir a Jehová, a bendecir al Señor. Pero ¿sabe cómo está lo que está implícito en este salmo y lo que viene después ahora que vamos a estar hablando? Es a bendecir a Jehová de manera intencional. Intencional. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo, el cansancio, los deseos, pero Dios por medio de David nos está llamando a ser intencionales en nosotros, en darle alabanza, en darle adoración, exaltación a nuestro Dios. Fíjense cómo David dice aquí, hermano, y fíjense que la palabra bendice aquí viene de la raíz barak. Y esta raíz de la raíz barak, ¿verdad?, tiene dos connotaciones. La primera es bendecir el nombre de Dios, es alabarlo, es darle allí acciones de gracia, es arrodillarse, adorarlo, exaltarlo. Y casi siempre, ¿verdad?, casi siempre esta bendición o alabanza a Dios está predecida o impulsada por algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no debería de ser así. Casi siempre está precedido de esto, pero no debería ser así.
Porque cuando nos pasa algo o Dios obra algo en nuestra vida, ahí damos gloria a Dios y damos alabanza a Dios, ¿verdad? Pero no debería ser solamente en ese momento, debería ser todo el tiempo. Cada vez que suena su despertador, que usted lo pone allí, su alarma, y usted abre los ojos y respira antes de poner los pies en el piso, debería decir gracias Dios mío y alabarlo. Alabarlo, ¿por qué? Porque Él le permitió hoy, un día más, comenzar de nuevo algo en su vida. No esperar a que Dios obre algo, una obra o supla algo o nos guarde de algo. No. Eso va a surgir, eso va a pasar. Pero debería de ser algo constante en nuestras vidas. Lo segundo, la segunda connotación que la palabra Barak tiene aquí de bendecir, de bendice, alma mía, es de Dios bendecir al hombre. Y es en este sentido que el hombre se beneficia de esto. ¿Por qué? Porque Dios muestra su bondad, muestra su misericordia para con nosotros. Pero lo que David está diciendo en este salmo aquí tiene que ver con que nosotros debemos de reconocerlo a Él y a bendecirlo y alabarlo y adorarlo. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Cuando Él dice, bendice alma mía a Jehová, lo que está diciendo es que todo mi ser, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, lo adore, lo exalte, lo reconozca a Él siempre en primer lugar. Todo lo que yo soy. Interesante que la palabra que usa aquí, que se usa aquí en el hebreo para alma mía, el alma es nefesh. Y esa palabra realmente lo que significa es todo lo que el individuo es que lo mantiene vivo. Todo lo que el individuo es y lo mantiene vivo. Y si tenemos duda, nosotros podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios en la creación del ser humano, dice que creó al ser humano del barro. Pero no fue el ser humano un ser vivo ¿hasta cuándo? Hasta que hubo nefesh, aliento de vida en él. Aliento de vida. Entonces, cuando aquí el salmista, el rey David, nos está diciendo aquí en el versículo 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre es, con todo lo que soy, con todo lo que yo tengo, con todo mi aliento de mi vida, que yo lo bendiga, que yo lo reconozca. Eso es lo que él está exhortando a todo oyente en esto. Es lo que él hacía allí, mis hermanos. Así que yo creo que si usted hoy, y yo lo creo, está respirando, es motivo para estar agradecido a Dios. Es motivo para estar agradecido a Dios. Algo tal vez para pensar de forma práctica aquí en esta mañana. ¿Cuál sería la materia prima de donde sacamos tantas cosas y palabras para agradecer a Dios? Dice, hermano, yo no sé cómo orar, yo no sé qué orar. Bueno, fíjese lo que hace David aquí en el versículo 2. ¿Qué es lo que hace David en el versículo 2? En el versículo 2, él se exhorta a sí mismo a no olvidar que todos los beneficios, todo lo que Dios ha hecho en su vida. Dice ahí el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En otra palabra, de manera intencional él quiere recordar, enumerar, mencionar allí, que no se le olvide todo lo que Dios ha hecho con él. Cómo Dios ha sido fiel, por eso es que él va a hablar de eso. Cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios lo perdonó, cómo cada vez que Saúl estaba detrás de él, cómo Dios lo libró, cómo Dios lo guardó en ese desierto yendo delante de Saúl. Cómo aún en medio de los enemigos filisteos Dios lo protegió. Cómo le dio allí personas que creyeron en él y le siguieron. Y cómo Dios, a pesar de haberle fallado, lo volvió a restaurar.
Y siguió Dios cumpliendo la promesa que hizo a través de él, que de su descendencia vendría aquel que sería rey sobre Israel. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, él por supuesto estaba agradecido a Dios. Él estaba agradecido a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Hay un canto que dice, que es bien viejito, que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes? Ya. Muchos de ustedes se lo saben, muchos de ustedes lo han oído. El canto no está dentro de los dones que Dios me ha dado, si no se lo cantara. No, de verdad, pero es un canto hermoso porque te hace reflexionar que bendiciones cuántas tiene ya. Si nos ponemos a reflexionar en eso, cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, estaríamos como David. No pararíamos de darle gracias al Señor y de alabarlo y bendecirlo, ¿verdad? De verdad, hermano. No solamente por las cosas buenas, porque Él ha hecho muchas cosas buenas en tu vida y en mi vida, en la vida de todos nosotros, de nuestra familia, sino por las que te ha librado que ni siquiera usted y yo conocemos. Porque yo estoy convencido que Dios nos ha librado de un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Pero que Dios obra de manera misteriosa en la parte espiritual que usted y yo no estamos viendo. Él está ahí obrando delante de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, librándonos. Entonces, verdaderamente, hermano, cuando usted cae delante del Señor a orar, de verdad que le faltaría o nos faltaría tiempo para agradecerle completamente al Señor. Y esto es lo que David está tratando de exhortar a sus oyentes. Bendice alma mía, sé intencional, reconócelo, ¿verdad? Y agradece al Señor allí, mis hermanos. Por eso Dios instruyó a Moisés cuando el pueblo estaba vagando en el desierto, que iban rumbo a la tierra de Canaán. Dios le dijo a Moisés allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 hasta el 20, no se los voy a leer todo, pero solamente les voy a parafrasear lo que está allí, mis hermanos, de que cuando ellos entraran a la tierra prometida, cuidado de no olvidarse. Cuidado de no olvidarse de Jehová tu Dios. Cuidado de no olvidarse de los decretos, de los mandamientos en los cuales habían sido instruidos en el desierto. Cuidado de no olvidarse a ponerlos por obra, porque tal vez los podemos saber y no me he olvidado de ello aquí, pero me he olvidado de aplicarlo. ¿Ves? Entonces, Dios le dice a Moisés, pues sabe, ahorita ustedes están dependiendo de mí en este desierto. Yo soy su sustento. Yo soy el que les proveo. Yo soy el que les he cuidado de todos los enemigos alrededor de ustedes. Y ahorita ustedes están en fuego conmigo y todos estamos en buena comunión. No siempre, pero la mayoría del tiempo. Pero cuando ustedes entren a Canaán y conquisten esa tierra que yo les voy a dar, y ustedes logren asentarse allí y pase una generación y pase otra generación y construyan casa y hagan negocio y les vaya bien y yo les bendiga con el comercio y ustedes florezcan y todas estas cosas, cuidado de no olvidarse de quién los sacó de ese polvo y los trajo y le ha dado todo eso. Cuidado, pónganlo por obra siempre. Eso es lo que él estaba exhortando. Y si me permite un paréntesis aquí, y traerlo más de 3,000 años acá hoy. Mira dónde usted estaba antes y dónde Dios te ha traído. En todo el sentido de la palabra, puede ser literal y espiritual. Mi exhortación de parte del Señor es a que no te olvides. No te olvides. Porque Dios ha hecho cosas lindas en tu vida. En mi vida las ha hecho. Y nosotros, como le leí estas estadísticas de estos filósofos y astrónomos, precisamente para eso, porque nuestra tendencia natural por causa del pecado, porque no somos perfectos,
¿verdad? Es a olvidar. Es normal que eso pase. No estoy tratando de justificar a ninguno de ustedes ni yo mismo, a mí. Pero es la realidad que tenemos en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el rey? Nos exhorta de manera intencional a no olvidar los beneficios y lo que Dios ha hecho con nosotros. En eso tenemos que trabajar todos. Unos más que otros, pero todos tenemos que trabajar aquí, mis hermanos. Él da una lista aquí a partir del versículo 3. Yo voy a tratar de irle pasando, ¿verdad? No corriendo, pero sí enumerando algunas de las cosas importantes. No quiero hacerlo tan largo, pero lo primero que dice aquí: Jehová es quien perdona todas tus iniquidades. Mi hermano, con esa es suficiente, ¿verdad? Ya todo lo demás podemos decir, bueno, todo lo demás lo podemos citar, pero Él es el que perdona todas tus iniquidades, mis hermanos. Si alguien tenía pecado y lo sabía muy bien, era David. Él sabía muy bien, porque él había experimentado en carne propia el dolor, el sufrimiento, pero no solamente eso, las consecuencias también. Había fallecido una criatura por causa de su pecado. Él sabía exactamente esto, pero también había experimentado la restauración de parte de Dios. Entonces, por eso exhorta de esta manera y que dice: quien perdona todas tus iniquidades, mis hermanos. ¿Cuántas iniquidades nos ha perdonado el Señor, hermano? ¿Cuántos pecados? Sin tener que recurrir a otras acciones de gracia, solamente cuando nos sentemos o nos arrodillemos delante del Señor: gracias porque me has perdonado esto y esto y esto y esto. No hay que recurrir a otro subtema, con ese nada más. Tenemos suficiente para estar largo rato agradeciendo al Señor. ¿Ven? Romanos capítulo 5. La palabra de Dios nos dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, paz. ¿Usted sabe lo que es eso? Tener paz con Dios, cuando la palabra de Dios dice que enemigo éramos del Señor. Dice: por quien también, no solamente paz, pero dice: por quien también, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por causa de la fe tenemos paz, fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios y también la esperanza de la entrada gloriosa. Hermano, fuera de la gracia es incomprensible que un Dios lleno de justicia, de santidad, nos admita en su presencia. No solamente nos admite en su presencia, sino que acepte nuestra adoración. David conocía esto. Un Dios justo, santo, lleno de misericordia. Mira allí los versículos del 8 en adelante. Dice allí el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire lo que es tener una conciencia deep, profunda, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De cómo Dios te ha restaurado, cómo Dios nos ha perdonado. Él tenía esta conciencia profunda de la misericordia y de la bondad de Dios en su vida, porque lo había vivido, lo había experimentado. Sigue él diciendo aquí: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Y aquí viene y dice el por qué. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que usted y yo somos polvo. En otras palabras, somos creación de sus manos, somos imperfectos. Somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, y vuelve a hacer énfasis, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Solamente leyendo esto ya suficiente para estar agradecidos, mis hermanos. Yo creo que la verdad, hermano, y esto es llover sobre mojado, es que yo no creo que nadie tiene excusa para ser desagradecidos con Dios. Yo creo que todos hemos recibido de más, mucho, de parte de Dios. Yo creo que todos estamos en deuda con Dios. Y déjame decirle algo más, porque tal vez usted dice, you are preaching to the choir. Quiere decir que le estás hablando a cristianos. No, yo creo que aún el ateo, el que no cree, el que no se ha entregado, está en deuda con Dios también. Lo único que no lo reconoce, pero está en deuda con Dios también. Porque el sol sale para todos. Llueve para todos. Dios da el cultivo para todos. Dios da la bendición en una ciudad, en una empresa, en un lugar para todos. Pero tal vez algunos no lo reconocen y se lo atribuye que al comercio, a esto, a lo otro, a sus habilidades. ¿Ven? Dice el versículo 3 todavía, Jehová es quien sana todas tus dolencias. Y algunos comentaristas dicen que esta palabra, tus dolencias, tiene un sentido más espiritual que físico, aunque también implica físico, porque Jehová nuestro Dios es Jehová Rafa, que es Jehová sanador. Sí, Él es sanador, pero esta connotación aquí es como más espiritual que otra cosa, mis hermanos. Él es quien sana todas tus dolencias. Yo hablaba con un hermano en esta semana. Me decía, hermano, ¿qué dolor tan grande es el dolor del alma? No tengo palabras para explicarlo. Me decía. Cuando te duele aquí adentro, no hay manera, solo Dios que te pueda sanar. Me contaba él esta semana de eso. Y yo tratando de buscar una palabra de ánimo, de encouragement, de exhortación para él, me dice, hasta que en nuestra conversación, digo, solamente Dios puede llegar allí, hermano, a tu alma y sanar ese dolor tan grande que tienes. Porque por más que yo te diga, no. Eso es entre tú y el Señor. Y meditando en esto, hermano, Él es quien sana todas tus dolencias. Dice el versículo 4, Jehová es quien rescata del hoyo tu vida. Del hoyo tu vida. Y aquí este rescate tiene la connotación de redimir. Él es el que redime tu vida. Él es el que saca tu vida del hoyo aquí. Porque la palabra hoyo ha sido traducida como abismo de corrupción.
Él es el que rescata, es el que te redime de la corrupción espiritual y moral de tu vida. Esa es la connotación que se da aquí, mis hermanos. Y David sabía de esto. Dice, Jehová es el que te corona de favores y misericordia en ese mismo versículo 4. Versículo 5 dice, Jehová es el que sacia de bien tu boca, el que satisface tu deseo de cosas buenas, aún sin merecerlo nosotros. Jehová es quien te da vigor, ahí mismo versículo 5. Las fuerzas externas e internas son producto de la obra de Dios. No importa la edad física, Jehová es quien da vigor y quien da fuerzas. Sí. Tenemos nosotros allí el ejemplo de Abraham y Sara. ¿Quién le dio allí la fuerza a Sara a su edad para tener a Isaac? Dios. Solo Dios. ¿Quién le dio allí la fuerza física y en el espíritu a Caleb para conquistar aquellas montañas donde estaban los gigantes? Dios. Dios. La palabra de Dios nos dice que Moisés nunca perdió el brillo de sus ojos, porque Dios se lo dio. Dios se lo dio. Jehová es quien da vigor. David lo sabía. Dice ahí el versículo 6, Jehová es quien hace justicia. Si no lo supiera David. Claro. ¿Cuántas veces estuvo Saúl persiguiéndolo? Muchas veces. Pero David no alzó su mano en contra del rey, porque era el ungido de Jehová, hasta que Dios hiciera su justicia. Por eso él sabía, dice, Jehová es quien hace justicia. El apóstol Pablo dijo algo similar a los tesalonicenses y también a nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todo, mis hermanos, en todo. El Salmo 30 es un resumen, tal vez, de lo que hemos venido hablando. Permítame leerle ahí rapidito, yo creo que está en pantalla. Dice allí el salmista, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho justicia. Tal como dice el versículo 6 del Salmo 103. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Tal como dice el versículo 3b del Salmo 103. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura, me rescataste del hoyo. Cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura ¿cuánto? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Pero tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Déjame hacer una pausa ahí. No, el momento de hacerlo es ahora. El momento de hacerlo es ahora que tenemos vida, que Él nos presta la vida. El momento de proclamarlo, de alabarlo y de compartirlo es ahora que tenemos vida. Dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento. ¿No hay un corito de esto? En baile.
Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Tal vez ese es un buen resumen de un salmo mismo que resume el 103, esa porción donde él está hablando de las bendiciones, incitando al alma a que no se olvide de sus beneficios, a reconocerlo, a darle gracias. Es una declaración del carácter maravilloso, fiel, misericordioso de Dios. Es interesante que este salmo comienza: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y así mismo termina también. Claro, sabemos que es un salmo, estos salmos son poéticos y así lo lleva, pero comienza así y así termina. Una de las señales de los últimos tiempos sabemos que es la apostasía, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Apostatar de la fe, negar la fe. Pero también una de las señales de los últimos tiempos, ¿usted sabe qué es lo que es? La ingratitud. Sí, la ingratitud. Pensar que me lo merezco. Que I deserve it. Eso dice allí el apóstol Pablo a Timoteo con relación a los últimos tiempos en 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por ahí ya mismo se empieza, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí viene la palabra ingratos, malagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estoy leyéndole solamente para poner allí la parte de ingratitud, que será una de las señales de los últimos tiempos también, mis hermanos. Ahora, después de Dios por medio de David exhortar a no olvidar las bondades de Dios, David hace un par de invitaciones más. La primera es reconocer que Jehová reina sobre todos. Versículo 19. Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Sobre todo. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios se ha acercado y está en medio de vosotros. ¿Qué es lo que David está exhortando a sus oyentes? Y dentro de esos oyentes estamos nosotros. No pierdas de vista la bondad de Dios a pesar de las circunstancias. No pierdas de vista la bondad de Dios a pesar de las circunstancias. Tercero y último aspecto de este salmo que quiero compartir con usted hoy: bendecid a Jehová todos aquellos que le temen y le aman. Esto es un reconocimiento de su poder, de su autoridad, sobre todo y sobre todos, todas las cosas. Sobre todos y sobre todas las cosas, mis hermanos. ¿Sabe que cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor por causa de las circunstancias? Sino que cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque está en Dios. Está en Dios. No en nosotros. La expresión de gratitud
Nos ayuda a recordar cuán bendecidos somos y que Dios sigue en control. Dios sigue en control, hermano. Así que podemos coincidir con el rey David en exhortarnos, especialmente en estos días que se acercan, hermanos. Donde viene ahora esta semana la celebración de Acción de Gracias en este país, ¿verdad? Lo cual, repito lo que dije al principio, Acción de Gracias para nosotros debe ser todos los días para con Dios, todos los días, todo momento. Pero yo sé que nos vamos a reunir en un momento determinado en ese día. Y mi exhortación es a que usted sea intencional en ese día. Tal vez va a haber un círculo de ambiente mezclado. Porque eso pasa. No todos en la familia son creyentes, ¿verdad? No todos. Pero estoy convencido de que ese día van a hablar de gratitud, de agradecimiento. Y van a salir allí unas cuantas oraciones de acciones de gracia. Por la salud, por las cosas que ha hecho, por las que no ha permitido que pasen, y un poco de cosas. Usted sea uno de esos. No se quede callado, como David exhorta en el Salmo 130. No me quedaré callado por tanta bondad que he recibido de tu parte, Señor. Yo te alabaré, yo daré gloria a tu nombre, yo engrandeceré tu nombre, porque sé que has sido tú quien me has llevado donde estoy hoy. Porque sé que tu mano es quien me ha sostenido, etcétera. Todo lo que el Espíritu te ponga en tu corazón en ese momento, pero alábelo. Reconózcalo públicamente, mi hermano. Reconózcalo allí, hermano. Se dice que un hombre de 93 años en un hospital de Italia había desmejorado su salud y estaba allí por un tiempo. Y entonces ya estaba para darle acta porque ya había recuperado su salud y ya iba a salir. Y pues a veces también como aquí, ¿qué pasa? Que los trabajadores sociales vienen y a veces viene el médico ya después o pasa primero, etcétera. En este caso estaba allí el trabajador social y el médico también para darle discharge a este hombre. Y le dijeron, mire, ¿sabes qué? Usted ha estado unos cuantos días acá, pero realmente lo único que se le va a cobrar es por un día, ¿verdad? Por los beneficios que 93 años, usted ha contribuido mucho a este país, los fondos de seguros público, social, etcétera. Solamente si usted pudiera pagar por el respirador que lo ha tenido, pague un día nada más, por lo menos para que se vea bien allí, ¿verdad? Por la maquinita de respirar, por un día son 500 euros nada más. El hombre se echó a llorar. Y estaba llorando, pero parece que con mucho sentimiento y aquello le causó impresión al doctor y a la trabajadora social que estaba allí. Le dijo, señor, no se ponga así, se va a complicar su salud de nuevo. No se ponga así, tranquilo, mire, buscaremos la forma. Siempre hay organizaciones caritativas que pueden ayudar con eso. No se preocupe que se puede hacer ese pago. No se ponga así, usted se va a ir. Y el Señor le dice, no, si yo no estoy llorando por la cuenta. Yo puedo pagar la cuenta, yo puedo pagar esos 500 euros, no hay ningún problema. Yo estoy llorando aquí, mis hermanos, porque he estado respirando 93 años y nunca le he pagado nada a Dios. ¿Usted sabe cuánto le debo a Dios? Dice que aquello estremeció a la trabajadora social, al médico, y realmente quedó grabado allí. Y creo que esas palabras de esa ilustración vienen bien para terminar en esta mañana a nosotros. ¿Sabe usted cuánto le debo a Dios? ¿Sabe usted cuánto le debemos a Dios y no le hemos agradecido
completamente. Eso es motivo para reflexión, mis queridos hermanos. En esta celebración de Thanksgiving que viene, agradézcale públicamente. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza. Si está en una casa que le invitaron, por supuesto que hay que respetar. Eso se entiende. Pero como saben que usted es cristiano y usted es cristiana, seguramente te van a pedir si dices unas palabritas o una oración mínimo. Usted aproveche y dé una oración ahí con todas las letras, todos los adjetivos, con todas las puntuaciones, todas las comas. Dé una oración de acción de gracia allí, evangelística, en aquel lugar. Si es su casa, no tiene que pedirle permiso a nadie, porque es su casa y usted dice, vamos a dar gracias a Dios. ¿Ok? Pero hágalo de corazón. Termino con esta meditación que dice, como vivimos, habla de cuán agradecidos estamos a Dios. Como vivimos, habla de cuán agradecidos estamos a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este día maravilloso. Gracias por la vida que nos presta. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Como hemos hablado, Señor, de amanecer hoy y de reunirnos en su casa para adorarle, Señor. Gracias. Gracias sobre gracia. No nos alcanzaría el tiempo y las palabras para agradecer por tanto que usted hace en nuestras vidas, Señor, por tu fidelidad.